buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 1 de julio de 2021. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Ayer en Texas, el expresidente Trump hizo una aparición junto con el gobernador republicano de ese estado, señor Abbott, para criticar al gobierno de Biden por su laxa política migratoria. En esa rueda de prensa apareció sorprendentemente y sin previo aviso la bestia negra, la némesis de Trump, el aguerrido periodista de Univisión, Jorge Ramos. Jorge, haciendo honor a su leyenda de periodista contrapoder, increpó a Trump y le preguntó cuándo por ventura va a reconocer que perdió las elecciones. Y Trump respondió que él las ganó y que le hicieron trampa. Mr. Trump, we have a question. Mr. Trump, are you going to recognize finally that you lost the election? Mr. Trump, are you going to recognize finally that you lost the election? No, you lost the election. You lost the Electoral College. When are you going to recognize that? I'm a journalist. El legendario Jorge Ramos. Bueno, la noticia más tremenda de hoy, que está en la portada del New York Times, del Washington Post, al menos en sus ediciones cibernéticas, digitales, es que la organización Trump, no el señor Trump, ha sido acusada de conducta criminal, de fraude fiscal, tributario a escala criminal. El jefe financiero de la organización, el señor Allen Weisselberg, 73 años, contador de los Trump desde los 70s, fue arrestado y esposado. A él lo acusan de no haber pagado sus impuestos, casi $1 millón. Podría ir a la cárcel hasta por 10 años. The Trump Organization's longtime CFO appearing in handcuffs, indicted tonight along with the company that bears the former president's name, accused of what prosecutors called a sweeping and audacious tax fraud scheme. They allege the Trump Organization, over the last 15 years, paid top execs off the books, giving out fringe benefits like cars, apartments, and tuition, amounting to, for Allen Weisselberg, an extra $1.7 million in compensation, which should have been taxed. Instead, prosecutors say Weisselberg evaded some $900,000 in federal, state, and local taxes and got more than $100,000 in refunds he was never owed. The defendants, facing 15 counts, including second-degree grand larceny, pleading not guilty. Este veterano contador de 73 años era en los 70s contador del padre de Trump, Fred Trump, también un constructor millonario. Y ha sido de una lealtad inquebrantable a Fred y a Donald Trump. Lleva con ellos la vida entera. De hecho, es menor que Donald Trump, 1 o 2 años menor. Y era tan cercano al expresidente Trump que este último pagaba el colegio privado de todos los nietos de Weisselberg. El problema es que Weisselberg ahora, para salvarse de ir a la cárcel, tendría que hablar mal de su ex jefe Trump, tendría que delatarlo, tendría que decirle a la justicia: la organización Trump y yo evadimos impuestos, perpetramos fraude fiscal, porque esa fue la orden que me dio mi jefe Donald Trump, sabiendo que estábamos cometiendo un delito. Entonces, ¿será en esta hora crucial el contador Weisselberg leal hasta el final a Donald Trump o lo traicionará? No lo sabemos. De ello depende la suerte penal, carcelaria del expresidente. Lo cierto es que Weisselberg se entregó hoy a las 6 en punto de la mañana.
Weisselberg has surrendered to the office of the Manhattan District Attorney. That happened a little after 6 a.m. Now, the specific charges were not immediately cleared, but it is expected the indictment will be unsealed this afternoon, according to a representative with the Trump team. We do know that these are state charges, not federal ones, and therefore potential tax crimes. Y a otro abogado de Trump, Michael Cohen, contó todo lo malo, lo oscuro, lo ilegal que le conocía a su ex jefe para no pasar tantos años en la cárcel, ¿no? O sea que Weisselberg se encuentra en un dilema moral terrible, ¿eh? Se espera entonces que la justicia de Manhattan vaya adelante con los cargos criminales, acusando a la organización Trump de haber perpetrado un masivo fraude tributario durante 15 años consecutivos. This morning, after a 2-year investigation into Donald Trump's business dealings, the first criminal charges against his company have been filed and are now just hours away from being revealed in court. Sources briefed on the investigation tell ABC News the charges against the Trump Organization and its longtime chief financial officer, Alan Weisselberg, include tax fraud. Weisselberger has worked for the company since the 1970s. In one of his old books, Trump said of Weisselberg, quote, he did whatever was necessary to protect the bottom line. Replacing George this week is my chief financial officer, Alan Weisselberg. And you think George is tough? Wait till you see Alan. Trump ha dicho que Weisselberg es una persona honorable. Si es una persona honorable, será leal a su ex jefe a despecho de sus propios intereses personales y familiares. O si es una persona honorable, dirá toda la verdad, incluso aquella parte de la verdad que pudiera comprometer seriamente a su ex jefe, ¿no? Esto es lo que está por verse. Sources briefed on the investigation say the company and Weisselberg are accused of avoiding taxes on fringe benefits, including cars, school tuition, and rent-free apartments. The charges come after the Manhattan District Attorney obtained Trump's tax returns and other financial records in a battle that went all the way to the Supreme Court. Trump has long insisted he runs a clean company and that the investigation is politically motivated. The continuation of the greatest and most disgusting witch hunt of all time. Esto dice el expresidente que es una cacería de brujas, ¿no? Y que es un juicio políticamente motivado o envenenado. Lo cierto es que en el peor de los casos, Weisselberg podría ser condenado a 10 años de prisión y ya tiene 73 años. Y en el peor de los casos, para la organización Trump, que es una suma de muchísimas empresas, podrían imponerle una multa muy onerosa. Weisselberg, como dije, era contador de los Trump hace 50 años más o menos. Alan Weisselberg is the chief financial officer of the Trump Organization. He's been that since the 90s. He's been an accountant for Trump since the 70s. He's probably the person who knows Trump's finances better than anyone in the world, including probably Trump. From what we understand, talking to people familiar with the case, they have to do with taxes, and particularly the taxes that should have been paid, allegedly, on benefits given Trump Organization executives, things like perhaps apartments or cars, school tuition, free things that Trump Organization executives got as part of their work, on which taxes were allegedly not paid. Es decir que, para que se entienda, Trump pagaba un montón de gastos del señor Weisselberg, la educación de los hijos de Weisselberg, de los nietos de Weisselberg, los autos y los viajes de Weisselberg, los apartamentos y las casas de Weisselberg, de tal manera que esos pagos por abajo de la mesa no sumaran los honorarios, los emolumentos globales del jefe financiero y multiplicaran su carga tributaria. Era una manera audaz, ha dicho la acusación del fiscal Cyrus Vance, de esquivar o eludir los impuestos que Weisselberg debía pagar. Y así se evitaba de pagar como $900,000, $1 millón en impuestos cada año.
El abogado de Weisselberg, contratado y pagado por Trump, por supuesto, Alan Futerfas, dice que esto nunca había ocurrido en Estados Unidos en 244 años, es decir, que el gobierno de turno o los fiscales del gobierno de turno acusen al presidente inmediatamente anterior y traten de ponerlo en apuros legales, judiciales, ¿no? Este abogado sostiene que el juicio, por tanto, está contaminado políticamente y recuerda que en cualquier caso Trump no está acusado. In 244 years, we have not had a local prosecutor go after a former president of the United States. For Trump, there's not a lot of good news today. His company has been indicted, which may impact its ability to get loans, keep its current loans, deal with vendors and government agencies it might want contracts from. If there is a silver lining here, it's that he himself is not charged. No está acusado, pero no todavía, porque la estrategia de los fiscales que tienen a Trump entre ceja y ceja es conseguir doblegar a su jefe financiero, ahora arrestado en prisión, Weisselberg, persuadirlo de que si dice toda la verdad que sabe contra Trump, él no irá a la cárcel o irá a la cárcel una temporada breve, y entonces, con la confesión incriminatoria de Weisselberg, acusar al propio Trump. Esta es la estrategia. And that there may be some indication in the charge against Weisselberg of the strength of the case that prosecutors have against Weisselberg. I think from the outside, there are some people who look at this and think you can't get Trump, you can't charge Trump or convict him without the help of somebody like Weisselberg who can say, you know, I was in the room when Donald Trump told me to do this, and I said, hey, this is illegal, we can't do it. He said, do it anyway. You would need that kind of testimony to show that Trump broke the law with an understanding of what the law said, which is kind of important in financial crimes cases. Si Weisselberg decide ser leal hasta la tumba a su ex jefe Trump, él irá a la cárcel y no Trump. Y la organización, dado que hay evidencias, seguramente tendrá que pagar unas multas muy pesadas. Convicting a company in New York is sort of equivalent to suing them. Even if they are found guilty, they won't be dissolved or shut down. Probably the penalty will be something like a fine. But the interesting thing for me will be the mechanics of which company they charge. The Trump Organization is not one company, it's hundreds of companies, all of them interrelated, owning pieces of each other. They all roll up to Donald Trump at the top, but there's not really one company that employs all these people and that you can sue. So I don't know which Trump entity they're going to sue. In fact, in the past, when Trump's legal entities have gotten in trouble, he's just abandoned them, you know, and said, sue this thing, fine, it doesn't exist. So I'm going to be interested to see how prosecutors handle suing a company that's actually so complicated. No solo el periodista de Univisión, Jorge Ramos, es la bestia negra del expresidente Trump, también la octogenaria Nancy Pelosi, congresista demócrata. Ella y Trump se detestan minuciosamente. Ella hoy agradeció a la policía del Capitolio por salvarle la vida el 6 de enero pasado, cuando las turbas enardecidas pro-Trump irrumpieron en el Congreso. In terms of the Capitol Police, they saved our lives. We'll be forever grateful for that, to them. They enabled us to return so that we could honor our constitutional responsibility prescribed in the Constitution as January 6th. Not just any day did they have their, as the Republicans describe it, normal tourist day in the Capitol. No. It was a date prescribed in the Constitution. They came to disrupt the peaceful transfer of power. Una pausa será breve y regresamos con el conmovedor encuentro hoy entre el presidente Biden y los familiares de las víctimas del edificio caído en Miami Beach. Ya volvemos. Bueno, hoy el presidente Biden vino aquí a Miami y estuvo al pie de los escombros del edificio caído, alentó por supuesto a los rescatistas, se reunió con las autoridades locales y sobre todo
se reunió con los familiares de las víctimas, ¿no? El momento más arduo, me imagino, para él y para su esposa, Jill, ¿no? Escuchar el dolor, la angustia, el sufrimiento, el trauma de los familiares que no encuentran todavía los cuerpos, los cadáveres de sus seres queridos desaparecidos bajo los escombros del edificio, ¿no? Hay todavía más de 140 personas desaparecidas y entiendo que alrededor de 18 fallecidos cuyos cuerpos ya han sido extraídos de las ruinas. Biden, que conoce la pérdida familiar, que sabe del dolor de perder a una esposa, a una hija pequeñita, a un hijo mayor que murió de cáncer con 50 años apenas, se refirió al dolor profundo que lo embargó reunido con los familiares de las víctimas de esta tragedia. Sat with one woman who had just lost her husband and her little baby boy. Didn't know what to do. I sat with another family that lost almost an entire family, cousins, brothers, sisters. And to watch them and they're praying and pleading that God, let there be a miracle. Let there be something happen for me that's good. Because I have, like many of you do, some idea what it's like to suffer that kind of loss. So many of them are suffering. Porque Biden en los 70s, cuando era ya un jovencito senador por Delaware, perdió a su esposa y a su hijita en un accidente de automóvil. Y mucho tiempo después, en 2015 me parece, perdió a su hijo mayor víctima de un tumor cerebral, de un cáncer inoperable. Así que Biden es un sobreviviente, ¿no?, de muchas y dolorosas pérdidas familiares, ¿no? Por eso aludió a las preguntas desgarradoras, sin respuesta por el momento, que le habían hecho los familiares hoy aquí en Miami. They had basic heart-wrenching questions. Will I be able to recover the body of my son or daughter, my husband, my cousin, my mom and dad? How can I have closure without being able to bury them if I don't get the body? What do I do? Jill and I wanted them to know that we're with them and the country's with them. Our message today is that we're here for you as one nation. Oficialmente son 18 los muertos y 145 los desaparecidos. Se presume que es muy improbable que alguno de los desaparecidos esté con vida todavía. Eso podría ocurrir, no sería casi milagroso, pero podría ocurrir. La torre, el edificio, se desplomó hace exactamente una semana, ¿no?, en la madrugada del pasado jueves. O sea que se ve harto difícil que haya sobrevivientes debajo de esos escombros, pero Biden hoy estuvo, bueno, allí, al pie del edificio, reunido luego con la alcaldesa de Miami, el gobernador de la Florida, preguntando cómo puedo ayudar. And so I'm just going to say thanks and listen and find out what I can do as president, what I can lead in terms of help for whatever you need. The governors and the mayor have been completely open with me, asked whatever they've asked. I think we've been able to deliver. And I think there's more that we can do, including I think I have the power, and we'll know shortly, that to be able to pick up 100% of the costs for the county and the state over the first 30 days. Me gustó mucho que el presidente tuviera la lucidez y la humildad de preguntar, no de dar órdenes, de preguntar a los que más saben, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesitan? So we're not going anywhere. Thank you, Mr. No, President. for real. But again, I just want to, start today if I could, but to get as thorough a briefing as you're able to give me. Tell me what you need, and that goes for both the senators and the congresswoman and anyone in Florida, just to pick up the phones and overall, for real. I'm not joking about it. Al comienzo había alrededor de 80 o 100 personas
buscando a los desaparecidos, removiendo cuidadosamente los escombros. Algunas de esas personas incluso cavando túneles, ¿no? Procurando llegar por vía soterrada al lugar de la tragedia, a la zona cero. Luego ese número se duplicó, 200 socorristas en promedio, trabajando todo el tiempo, en turnos de 12 horas. Ahora van a ser 500, promete Biden, con la ayuda, la llegada inminente de otros expertos en esta tarea. I think the job will tell you anything you asked for. We have another group of teams coming from FEMA today. How many people will be? By the end of the day, there should be about 500 on the ground. 500 on the ground. So, again, this is your show. We just want to make sure that whatever you need, including, well, anyway, I won't be talking too much. I want to hear from you guys. La alcaldesa de Miami expresó su profunda gratitud a Biden, dijo que el presidente la había llamado en la mañana misma del jueves pasado, el día de la tragedia, y que se había puesto a la tarea de ayudar todo cuanto pudiera. Mr. President, we cannot thank you enough for being here with us, for showing your extraordinary support from day one. You called me that morning. We hustled into a little room in the Family Reunification Center so I could take the call, and you said whatever we need, and I said bring FEMA, and here they are on the ground. So it's been an incredible collaboration from the beginning with the federal, with the state. We had our Florida Emergency Management Director, Kevin Guthrie, here immediately. The governor has been here every single day. The senators, I believe, the same, and our state and municipal leaders as well. Dejando de lado, como corresponde, las diferencias partidarias, la alcaldesa es demócrata, el gobernador DeSantis es republicano. El gobernador DeSantis también agradeció y elogió al presidente por su compromiso para socorrer con la celeridad deseada a todas las personas afectadas por esta tragedia. Well, thank you, Mr. President, and you recognize the severity of this tragedy from day one, and you've been very supportive. We in Florida, you'll drive up and down these coastal roads, you'll see these buildings, and I've driven by that building, probably never thought twice. And then something like this happens, and you recognize in each individual unit, there's an amazing story, and lives have been shattered irrevocably as a result of this. We've already identified, unfortunately, fatalities, people who've been 92 years old, have been the matriarch of a wonderful family. We have families with kids missing, and we even have young newlyweds who hadn't even been married a year who were in the tower when it collapsed. El gobernador DeSantis no solo agradeció al presidente Biden, pero también dijo que era muy necesaria, que era urgente incluso, la llegada de más rescatistas, puesto que las personas que durante esta última semana han estado ahí removiendo los escombros estaban verdaderamente exhaustas y necesitaban un descanso, un recambio. So, we've had people, this is the first response in Florida's history outside of a hurricane where all of our urban search and rescue teams were mobilized. So they've been going in and out of the rubble, searching, trying to find people, trying to rescue people, at a minimum, trying to identify anyone who may be deceased to bring closure to the families, which is very important. But they're tired, and this has taken a toll on them. And so the fact that we now have that search and rescue team from Virginia here, and I know we have some more on the way, that's going to be helpful. Una pausa será breve y regresamos con algunos testimonios conmovedores de los testigos, vecinos de edificios cercanos que vieron caer el edificio desplomado, así como incluso testimonios de personas que lograron escapar, huir a tiempo de la Torre Sur Champlain en Collins y la 88. Ya volvemos. Ahora resulta que, como todos llevamos un teléfono móvil, un celular, y como ese teléfono móvil puede grabar, todos podemos ser reporteros, ¿no?
Y entonces una pareja que estaba frente al edificio minutos antes de que cayera, empezó a grabar el estacionamiento del edificio. Y esa pareja vio que había unas filtraciones, unas grietas, en fin, un colapso de la fundación del edificio. Y esa pareja vio también cómo algunos residentes de la torre, que estaba por caerse minutos o segundos después, salían a los balcones, seguramente alarmados porque ya sentían cosas raras. Entonces, esto es lo que graba esa pareja, instantes antes de la tragedia. Esa pareja, la que graba, estaba a pocos metros del edificio, ¿no? No vivía en el edificio, estaban en la calle. Vivían en un edificio muy cercano. Y ahora cuentan cómo ellos salieron corriendo al ver que el edificio, segundos después de esta grabación, se desplomaba. Es un momento muy impresionante y solo pudimos salir corriendo. Pero para nosotros, cuando vimos las imágenes de otra perspectiva de lo que salían los videos en las noticias, no sabemos tampoco cómo estamos vivos. De verdad, eso es un momento muy difícil y una impotencia muy grande. Ella y su pareja o su acompañante, que ahora están en Tampa, dicen que a los gritos, no se sabe si en español o en inglés, les pedían a los residentes de la torre que estaba por caerse segundos después y que ya se asomaban a los balcones azorados, que salieran de allí, que bajaran de inmediato, que eso se iba a caer. Pero había una confusión y no, ellos piensan que los residentes en los balcones no los escucharon bien. Cuando ocurre el primer colapso, la gente empieza a prender las luces de los balcones y se empiezan a asomar, como a mirar qué pasa, porque el edificio de ellos me imagino que se movió, porque el de nosotros también. Yo les empiezo a decir que bajen, que eso se va a colapsar, que es ahí abajo, que bajen, pero ellos no me entendían, ellos eran para adentro, para afuera. Él me decía, cállate que eso no va a pasar, aquí no se derrumban los edificios. Yo le decía, pero ya colapsó todo el techo del estacionamiento, ya todo eso va para abajo. Entonces yo grabo y le digo a él, quitémonos de aquí, pero eso es en cuestión de segundos. Ya cuando volteamos, salvamos nuestras vidas, tuvimos que correr, todo eso. Cuando vemos que no están los 12 pisos y que no hay la gente en los balcones, eso es muy duro, de verdad. Entiendo que el edificio caído tenía 12 pisos. Ellos afirman que en el peor momento, segundos antes de que cayera, había por lo menos 7 y hasta 8 balcones ocupados con personas que habían salido aterradas porque ya sentían los ruidos cavernosos, guturales, telúricos que provenían de los cimientos del edificio, que se encontraba severamente socavado. Después de un minuto que la esposa mía grabó, ella paró de grabar porque empezamos a ver personas saliendo a los balcones, mirando para abajo. Las personas entraban, salían. Yo vi como 7, 8 personas en distintos, como 7, 8 balcones con personas. Le empezamos a decir que bajaran. Y en cuestiones de milésimas de segundo, mi esposo y yo nos miramos para hablar. Y lo próximo que sabemos nosotros es que estamos corriendo y gracias a Dios que podemos ponernos atrás una columna por la ola de viento, de humo, los cristales, las piedras que pasan. Y luego está el testimonio de los vecinos que veían inmediatamente después de caído el edificio a una manita agitándose y a una voz diciendo en inglés, no me dejen solo, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí.
Esa manita y esa voz eran de Jonah, que fue salvado, rescatado con vida. Su madre, Stacy Dawn, consultora ejecutiva de 54 años, perdió la vida. Su cuerpo exangüe ha sido ya removido de los escombros. Sí, hay una mano, sí, no la escucha. Él está ahí. Un testigo cuenta cómo él mismo vio a esa mano agitándose, pidiendo ayuda, y oyó las voces angustiadas del muchacho, Jonah, que pedía que lo sacaran de allí. ¿Qué estabas pensando en ese momento que viste una mano entre los escombros? Bueno, imagínate, dentro de un lugar totalmente destrozado, voces pidiendo, aclamando ayuda en inglés, en español, un sentimiento encontrado, personas como caminando como perdidas. Nosotros estuvimos en Collins enfrente de la torre y decidimos, Abraham y yo, irnos a la parte de atrás a tratar de ver si podíamos ayudar a alguien, ver si había alguna persona con vida. Pues, y efectivamente vimos la mano del niño que sacaron ahí mismo. Fue una imagen, imagínate, escuchábamos la voz de él, pero al mismo tiempo escuchábamos la voz de las otras dos señoras que salieron enfrente de nosotros. Estos muchachos que viven en un edificio muy cercano, a apenas una cuadra o menos, cuentan que todo el vecindario tembló, se estremeció como en un terremoto cuando cayó el edificio. Ustedes viven a poco menos de una cuadra. Exacto, sí. ¿Qué fue lo que escucharon que hizo que salieran rápidamente aquí al lugar del colapso? Bueno, al momento se tembló todo el apartamento y pues fue un momento de shock, y a lo que salimos afuera lo que vimos fue una nube de humo y pues en realidad no sabíamos lo que estaba pasando antes que nos pudimos acercar un poco más, y fue que vimos el edificio que se había derrumbado. Y pues en ese momento pues fue un momento que no capté así, o sea, es muy difícil de procesar, y pues quería ayudar y uno no podía, ¿sabes?, tener esa impotencia de no poder hacer nada, pero aunque sea pudimos ver algo y echar una mano, guiar al policía, a los bomberos cuando llegaron, y pues gracias a Dios pues se salvó una vida, y por ahora todavía estamos en fe y pues... Ahora, cuentan ambos, despiertan angustiados y ven el edificio caído, y es una horrible sensación de tristeza, y rabia y dolor, todo entremezclado. Juan, ¿qué es lo más difícil ahora que han pasado 8 días y que tú vives, como dijimos, a menos de una cuadra y ves esto cada vez que te levantas y antes de irte a dormir? Bueno, ¿qué te puedo decir? Abro la cortina de mi cuarto y veo el edificio, la mitad del edificio, es una sensación. Los primeros 3 días pensaba que el edificio norte, que está justo enfrente de nosotros, se iba a caer en cualquier momento, ya que son los mismos arquitectos, el mismo ingeniero, el mismo año. Claro, obvio que tienen diferente mantenimiento ahora que me estoy enterando de ello, pero es una sensación de que sentimos me despierto sudando, saliendo a ver qué pasó, escuchando todavía las voces, que es algo impresionante, las voces de las personas pidiendo, aclamando ayuda. Entre tanto, otro testimonio desgarrador, el de una jovencita, Gray Alcántara, de pelo ensortijado, muy delgada, que vivía dentro de la torre que se cayó con su novio. Increíblemente, ambos lograron escapar. En medio del colapso, parece ser que el novio encontró un resquicio, una grieta, una salida. Se acaba de caer el edificio, manita. Ay, Señor. Ay, Padre Santo. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Estamos bien. Ay, Dice para él que estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Gray Alcántara vivía con su novio en un departamento en el piso 7. Cuenta que se despertó con pánico cuando comenzaron las primeras señales del colapso. De milagro llegaron a las escaleras de emergencia. Ahora ella, más tranquila, cuenta la odisea que vivieron escapando como en una película de terror del edificio caído. Él siguió buscando y encontró una grieta que se había abierto desde el techo del garaje a la piscina. Por esa grieta pudimos salir.
No solo nosotros, sino también la señora y otras familias que también ayudaron a la señora a salir. En ese momento era como si estuviéramos en una película de terror, era como un sueño, una pesadilla. Ahí está Gray por la mañana en el programa Hoy Día. Ella y su novio Christopher aseguran que más allá de la remodelación que se estaba realizando en el techo de esta torre, nunca recibieron información de que el edificio tenía problemas estructurales. Les recuerdo que era un edificio para gente que disponía de algún dinero, ¿ah? Los apartamentos en venta de 2 habitaciones, 2 baños, costaban $600,000, $700,000. Así que no era un edificio, digamos, venido a menos. Era un edificio en un buen barrio para gente más o menos pudiente, ¿no? El mantenimiento mensual, las expensas mensuales, sobrepasaban los $730. En el caso del apartamento más, digamos, barato o menos gravoso, ¿no? De manera que allí vivía gente que podía darse un buen pasar, una buena vida, ¿no? Una pausa, será breve y regresamos enseguida con más noticias sobre el edificio caído en Surfside, al norte de Miami Beach. Bueno, recién se van conociendo audios y grabaciones o llamadas al 911 de personas absolutamente en shock, ¿no? Viendo el edificio caer. Una escalera. Oh my God! What the hell? Oh my God! Yanni! The whole side is moving on. Chicos, ¿dónde nos vamos? Espérate, tengo que ver las escaleras. E incluso en esos momentos de angustia, el español se mezcla con el inglés, ¿no? Bueno, la televisión alemana entrevista a una mujer muy digna que todas las tardes paseaba a su perro ahí en ese barrio y pasaba al lado del edificio caído. Diana Wiener no puede pensar en otra cosa. Cada vez que saca al perro, pasa por delante de la derrumbada Torre Champlain. La tía de Diana sobrevivió, pero cada vez hay menos esperanzas de encontrar a desaparecidos con vida. Para ella, la tragedia se podía haber evitado. Me entristece que no se haya hecho nada cuando tocaba hacerlo. Hay que prestar atención y asumir la responsabilidad, porque el resultado es la pérdida de muchas vidas. Desbordados por la emoción, porque los rescatistas también son seres humanos, ¿no? Muchos de ellos se quiebran, se rompen y dicen, bueno, yo también tengo hijos, y encontramos cunas y muñequitos de peluche, y, biberones, y todo esto realmente es desolador para ellos. En el lugar donde se encontraba la Torre Sur, cientos de rescatistas trabajaron durante 12 horas entre los escombros en los últimos días. El riesgo de que se produzcan más derrumbes paralizó el jueves momentáneamente las labores. También las emociones dificultan el avance. Cada vez que he subido a los escombros me he sentido muy triste. Hay cochecitos, biberones, juguetes. Te hace darte cuenta de lo que ha pasado. Es muy conmovedor, porque yo también tengo hijos. Un residente de una de las torres que no se cayeron, del complejo del condominio Champlain, afirma que el inspector de la ciudad tiene la culpa, porque este individuo examinó la torre que se cayó y tenía que dictaminar si correspondía hacer unas obras de inmediato o no. Y esa persona, el inspector, luego de examinar, se supone, cuidadosamente el edificio que terminaría cayéndose, le dijo a la junta de propietarios, al consorcio, que las obras eran necesarias, pero podían hacerse más adelante.
Darrell Arnold, que vive frente a las Torres Champlain, cree que algo debe cambiar. Tiene su propia teoría sobre por qué no se reparó el edificio a pesar de los daños estructurales detectados. Lo que ocurrió en este caso es que el inspector de la ciudad dijo que no había que preocuparse de forma inminente. Y la gente seguramente respiró aliviada, porque les habría supuesto un problema reunir tanto dinero. Supongo que esto va a cambiar a partir de ahora y que se actuará con más precaución. Pero yo me pregunto, ¿no? Si una persona, una familia, había comprado un apartamento en esa torre que se cayó, había pagado $500,000 y pagaba todos los años $5,000, $6,000, quizá más, dólares por impuestos a la propiedad, impuestos prediales. ¿No se supone que a cambio de ello las autoridades que reciben esos impuestos deberían vigilar que la propiedad que están gravando, tributando, esté en buenas condiciones? Si va el inspector, mira, revisa, toma fotos y dice, en realidad aquí no hay peligro inminente, entonces están defraudando a los residentes que pagan unos impuestos prediales elevados. Me parece a mí, ¿no? Encuentran muertas a las hermanitas Lucía y Emma, cuyos padres también fallecieron, Marcus y Ana Eli. Lucía, que en paz descanse, tenía 4 años, Emma 10. La familia entera pereció. Las autoridades hallaron los restos de 6 personas más, entre ellas las hermanitas Lucía y Emma Guara, de 4 y 10 años, junto a su madre, Ana Eli Rodríguez, quienes vivían en el 8º piso de la torre. Su padre ya había sido identificado entre las víctimas. Con evidente dolor, la alcaldesa de Miami-Dade hizo el anuncio de los fallecimientos de los primeros menores en esta tragedia. La pérdida de nuestros hijos es un dolor demasiado grande para soportar. Con eso, se eleva a 18 la cifra de personas muertas en el derrumbe. A pesar del mal tiempo, de las lluvias copiosas, algunos topos consiguen avanzar cavando túneles. Durante la noche, se construyó una rampa que permite el acceso a maquinaria pesada. Eso permite a los rescatistas acelerar su trabajo, cavando más túneles para buscar más residentes atrapados. Y mientras la búsqueda continúa de día y de noche sin descanso, cientos de personas acuden al memorial para honrar a las víctimas. Y en medio de esas lluvias incesantes, una jovencita que creo que era niñera, babysitter, cuidaba a una niña que se encuentra desaparecida. La niña llora desconsolada y no encuentra sentido a la tragedia. En la Florida no para de llover y las gotas se confunden en la cara de Laura Hernández. Que haya un milagro y así sea que los días pasen y se vea que no hay esperanzas, que todavía haya un milagro y ella o alguna persona en ese edificio estén vivos. La niña que cuidaba de 7 años, tanto como la madre y abuelos, están entre los desaparecidos. Reza para que no hayan sufrido. Siguen llegando los heroicos topos mexicanos. Han llegado desde México ya 2 equipos distintos de brigadas de rescate conocidos como topos. Se les ha permitido hasta ahora auxiliar en logística y otras operaciones. No entran al terreno en tanto no hay validación de sus certificaciones. A final de cuentas, quien decide son los coordinadores. Nosotros no podemos determinar quiénes o cómo. Los coordinadores tendrán que ver quiénes tienen las certificaciones, la experiencia y, repito, si ellos lo deciden. Ahora de pronto todos miran los techos de su edificio, ¿no? Todos bajan al estacionamiento, a la cochera, sea subterránea o no, y miran los techos, las paredes, recelan de las filtraciones de agua. Ahora de pronto se conoce que en la línea costera hay por lo menos 400 edificios y más que serían inseguros para habitar.
Pero ahora que la ciudad ordenó auditorías a todos los edificios de más de 40 años, se encontró que alrededor de 470 edificios de condominios son inseguros. Otro edificio prácticamente idéntico, solo que con administradores distintos. Dicen que no se ha escatimado ahí en el mantenimiento. En lo que es estructural y no en lo que es decorativo. En ese edificio gemelo no se percibe humedad en el suelo ni hay evidencia de grietas o goteras. Y los residentes de Miami observan como nunca lo habían hecho el lugar donde viven. ¿Bajará el precio promedio de los edificios añosos en la línea costera aquí en Miami? Esto está por verse. Ya regresamos. Yo tengo la suerte de vivir en una isla de clase media. No es Star Island, no es Fisher Island, no. Key Biscayne, que, digamos, comenzó a tener vecinos, unas casitas pequeñas, me parece que en los años 50, ¿no? Los veteranos de la guerra de Corea. Y que ya se puso de moda en los 80s y de ahí en adelante. Bueno, uno de los edificios más antiguos de Key Biscayne es The Towers, que son 4 torres, al final de la isla, al pie del parque natural. Esas torres fueron construidas hace 50 años, diría, allá por el año 70, ¿no? Uno de los residentes de esas torres, donde por cierto hay un excelente restaurante italiano llamado Amici, que hace una lasaña romana de chuparse los dedos, me manda este video, asustado ese residente, porque él mismo ha grabado los techos del estacionamiento de The Towers en Key Biscayne, donde viven centenares de personas, son 4 torres altas. Veamos. ¿Es preocupante? Yo creo que sí, ¿no? Tendrían que mirar eso con detenimiento, porque ya digo, estos son unos edificios que tienen más antigüedad que la torre que se cayó al norte de Miami Beach. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Buenas noches.